¿Qué tal? Bienvenidos todos los estudiantes y también al facilitador a un nuevo encuentro con la matemática. Y les propongo comenzar la lección de hoy recordando lo estudiado en la lección anterior. Recordarás que estudiamos los conceptos básicos, es decir, los que nos permiten ver la geometría de una forma lógica y razonable. ¿Lo recuerdas? Claro que sí, pues en la lección anterior insistimos en el punto, la recta y el plano, los tres conceptos básicos que, reitero, nos permiten ver el desarrollo de la geometría de una forma lógica y razonable. Les propongo ir a la pizarra y recordar de una forma rápida estos conceptos. Recuerden que representamos el punto si tomamos un lápiz con la punta fina y apoyamos el lápiz sobre una hoja. Vemos ahí la representación del punto. Veamos. Como pueden apreciar, se ha representado en la pizarra un punto. Y ya puedo irles hablando de plano, porque recuerden que en la lección anterior analizamos varios ejemplos de plano y profundizamos en la pizarra, que es un plano como lo es su hoja de dibujo, como lo es la superficie de una mesa, de un cristal, y así vimos diferentes ejemplos. Ahora bien, nos queda la recta. Vamos a recordar cómo obtuvimos la representación de la recta. Recuerden que deslizamos el lápiz sobre el borde de la regla o el cartabón y ahí obtenemos la representación de la recta. Veamos. Disculpen, voy a reiterar el trazo. Como pueden apreciar, se ha trazado en la pizarra una recta y observen que esta recta insisto que es una representación porque recuerden que esta recta no tiene ni punto inicial ni punto final. Ella crece ilimitadamente. Pues bien, si ustedes observan ahora en el plano, podrán apreciar que esta recta nos ha dividido el plano en dos regiones. Uno que está por encima y la otra región del plano que está por debajo. A estas regiones le damos nombre. ¿Y qué nombre le vamos a llamar? Semiplano. Es decir, el punto que señalamos al inicio está en el semiplano que está por encima de la recta y por debajo aparece el otro semiplano. Quiero insistir que si ubicamos un punto en esa recta, lo denotamos, recuerden, con una letra mayúscula. Hemos representado en la recta al punto P y reitero que en una recta hay infinitos puntos. He representado uno de ellos. Cuando representamos un punto en una recta, nos divide la recta en dos partes. Observen, una cantidad de puntos que están a la derecha en la recta, que son infinitos e infinitos puntos a la izquierda. ¿Recuerda cómo llamamos en este caso a estas partes de la recta? Pues claro que sí, la llamamos semirrecta. Pero quiero precisar con ustedes la notación de la semirrecta. Para denotar la semirrecta que está a la derecha del punto P, debemos ubicar otro punto. Por ejemplo, el punto A. Y para denotar la semirrecta, decimos semirrecta PA. Y en este caso no escribimos la raya encima, la dejamos así, semirrecta PA. Igual ocurre con la semirrecta opuesta a ella. Si ubicamos un punto, para denotar la semirrecta opuesta, ubicamos un punto que, por ejemplo, lo podemos llamar B. Y luego decimos que la semirrecta opuesta a la semirrecta PA es la semirrecta PB. Pero si observamos entre P y A,
nosotros a esta parte de la recta le dimos también un nombre en la lección anterior. Pues bien, claro, es el segmento, porque recuerden que el segmento es la parte de la recta que está limitada entre dos puntos e incluso los incluye a ellos, y esos puntos se llaman extremo del segmento. He querido recordar lo estudiado en la lección anterior, pues será muy útil para nuestra lección. Ahora, ¿qué ocurre? Yo he trazado una recta en el plano, pero vimos también, finalizando la lección anterior, la posición relativa de dos rectas. Vimos que estas rectas pueden cortarse, es decir, cuando tienen un punto en común, que estas rectas pueden coincidir, es decir, tienen dos o más puntos en común, y finalmente vimos las rectas paralelas, dos rectas paralelas, que en esta ocasión no existen puntos comunes entre las rectas. Yo quiero que ustedes vean ahora en una imagen qué ocurre cuando dos rectas se cortan en el plano. Observen que se ha trazado la recta A. Como expliqué en la pizarra, la recta A divide al plano en dos semiplanos. Observen que se ha señalado uno de estos semiplanos. Se ha trazado la recta B. Observen que las rectas A y B se cortan en un punto. De igual forma, esta recta divide al plano en dos semiplanos. Y observen que hemos señalado uno de esos semiplanos. Pero vamos a seguir observando. ¿Y qué ocurre? Hay una parte del plano donde se han intersectado los semiplanos. Observen la intersección. ¿Y saben ustedes cómo nombramos esa intersección de los dos semiplanos? Vamos a ver qué ocurre a continuación. Observen que hemos sacado de la representación la intersección, es decir, los bordes de los semiplanos que nos dan la intersección. Observa si recuerdas esta figura. ¿Sabes su nombre? Te dejo la incógnita para que sigas observando. Observa que hay dos semirrectas ahora en la imagen. Dos semirrectas que tienen origen O. Y en este caso vemos la semirrecta OB que la hemos hecho coincidir con la semirrecta OA. Es decir, vemos dos semirrectas coincidentes. Veamos. Le hemos realizado un giro a la semirrecta OB. Observen, hay una abertura entre la semirrecta OA y entre la semirrecta OB. Y vean que se está señalando la parte del plano que está limitado entre esas dos semirrectas. Creo que ya estás en condiciones de responderme a la figura geométrica que responde la imagen. ¿Sabes cuál es? Pues claro, nos estamos refiriendo al ángulo. Pues precisamente este es el tema de nuestra lección de hoy. Vamos a estar hablando en nuestra lección de ángulos. Veamos. Observen cómo aparecen ángulos en cada uno de los cuerpos que están observando. Lección número 17.
ángulos, elementos y clasificación. Ya vimos que un ángulo es la intersección de dos semiplanos. Podemos decir este concepto de otra forma. Es la porción del plano limitado por dos semirrectas de origen común. Y si tenemos dos semirrectas coincidentes, si hacemos girar una y mantenemos la otra en su posición, esa porción del plano que abarca el giro lo llamamos ángulo. ¿Qué les propongo ahora? Ver cómo se denotan los ángulos. Observen que se ha trazado un ángulo y si observan se ha colocado la letra D. Pues bien, yo les digo que esta letra se ha ubicado encima del vértice y ya van a ver un elemento que tienen los ángulos, es decir, el vértice. Observen que es el punto donde dan origen a las semirrectas, es decir, el origen de las dos semirrectas que ven que es el mismo se llama vértice. Y en esta ocasión lo denotamos con la letra D, que es la que hemos escrito encima del vértice. Para denotarlo, trazamos un ángulo pequeño, como ven en pantalla, y a continuación la letra que nos indica el vértice. Les he hablado de vértice, pero las semirrectas también son elementos del ángulo y a las semirrectas la llamamos lados. Observen el ángulo que aparece ahora en pantalla. Como pueden apreciar, este ángulo tiene vértice A y observen que sobre los lados del ángulo se han ubicado puntos, es decir, sobre la semirrecta AC, que la podemos llamar lado AC, se ha ubicado el punto C y en la semirrecta AB se ha ubicado el punto B. Pues bien, nosotros podemos denotar un ángulo usando también tres letras. Observen, escribimos el símbolo de ángulo pequeño y observen CAB. Importante el orden a la hora de escribir las letras. Observen que A la hemos ubicado en el medio. Y de esta forma podemos leer el ángulo CAB. Si observan, comencé a leer el ángulo por la semirrecta AC. Este mismo ángulo se puede denotar de otra forma. Comenzando a escribir ahora la notación del ángulo por la semirrecta AB. Observen, escribimos B, nuevamente A y finalmente C. Quiero insistir que debemos colocar siempre la letra del vértice en el medio cuando usamos tres letras para denotar al ángulo. Y están viendo a continuación otra forma de denotar el ángulo. Observen que hemos usado una letra griega
en este caso, la letra alfa. Y para denotar este ángulo escribimos nuevamente el símbolo de ángulo y a continuación la letra griega alfa. Y como ven en pantalla, aparece ahora denotando el ángulo un número, el número natural 1. Es decir, que en el interior de un ángulo, si queremos nombrarlo, podemos escribir un número y su notación es el símbolo de ángulo y a continuación el 1. Es importante que ustedes anoten en sus cuadernos las distintas formas de denotar los ángulos. Les propongo que ustedes observen en la pizarra los ángulos que voy a trazar a continuación. Quiero que observen cada ángulo que he trazado y vamos a ir viendo qué pasa con la abertura que hay entre las dos semirrectas. Si observan, vamos a denotar el vértice de este ángulo con la letra O y vamos a colocar, para poder nombrar ese lado, otra letra, por ejemplo, B, y vamos a colocar un punto en la otra semirrecta para poderla nombrar. Vamos a colocar el punto A. Como ustedes observan, la semirrecta OA ha hecho un giro. Si imaginariamente las hago coincidentes, le he realizado un giro a la semirrecta OA y la he colocado en esa posición. Hay una porción del plano que está limitada por esas dos semirrectas. Luego estoy en presencia de un ángulo. Veamos la siguiente figura. Voy a denotar el vértice por la letra P y de igual forma voy a escoger un punto de esta semirrecta que lo voy a denotar por A y otro punto que lo voy a denotar por B en la otra semirrecta. Observen que entre las dos semirrectas hay una porción del plano, por tanto he trazado un ángulo. Voy a continuar con el mismo proceso. Voy a denotar el ángulo o el vértice del ángulo, disculpen, por F y voy a ubicar también dos puntos, uno en cada semirrecta. Ahora, si observamos, para señalizar esa abertura, podemos realizar este trazo y ya nos da con más precisión la idea de ángulo. Igual podemos hacerlo en esta figura y en esta figura, es decir, estamos indicando la abertura que hay entre las dos semirrectas. Ahora bien, vamos a pensar, vamos a denotar este ángulo con el vértice O. Vamos a ubicar aquí un punto cualesquiera, no tengo necesariamente que estar trabajando con los puntos A y B. Por ejemplo, se me va a ocurrir ubicar el punto T y he señalado
o he nombrado la semirrecta OT. Ahora bien, vamos a ubicar otro punto en la semirrecta opuesta, por ejemplo, el punto M, y ahora puedo nombrar esta semirrecta como la semirrecta OM. Pensemos que esta semirrecta es coincidente con la semirrecta OT y que le hemos hecho un giro, la hemos ido girando y girando hasta que la hemos colocado en esa posición. Como ustedes pueden apreciar, también hemos representado un ángulo, pues hay una porción del plano que está limitado entre las dos semirrectas. Veamos ahora. Voy a tomar esta semirrecta, pero la voy a poner origen O y voy a ubicar aquí uno de esos puntos, un punto K, para decir que esa semirrecta es la semirrecta OK. Es importante que debemos marcar el origen de la semirrecta en este caso. Observen, el punto O debo ubicarlo allí en la semirrecta para que nos dé la idea de semirrecta, si no estaríamos hablando de recta. Bien, ya sabemos que tenemos, reitero, una semirrecta OK. Yo quiero trazar ahora otra semirrecta, por ejemplo, la semirrecta OR. Veamos. Si coloco un punto R, observen, ya he nombrado la semirrecta OR. Giremos la semirrecta OR. ¿Observaron el giro realizado? Pues bien, pasemos ahora al caso final que está ubicado en la pizarra. Vamos a denotar el origen, lo voy a nombrar O, el origen de la semirrecta, y voy a colocar en la semirrecta el punto A. De esta forma, nombro la semirrecta OA y voy a colocar otro punto para nombrar la semirrecta OB, que es la misma semirrecta, pero la he nombrado de dos formas diferentes. Como ustedes pueden apreciar en pantalla, es decir, en la pizarra, aparecen 6 ángulos. Yo quiero ahora ver cómo se miden estos ángulos. Pues bien, para medir los ángulos usamos el semicírculo. Tal vez ya tienes uno en tus manos. Yo te estoy mostrando el semicírculo de pizarra. Si observas el semicírculo, ves que comienzan a verse cómo buscar la amplitud de cada ángulo. Observa que el primer número es 0, después 10, después 20 y así sucesivamente hasta 180. Vamos a ver cómo buscar la amplitud ahora de los ángulos que he terminado de trazar en la pizarra. Si ustedes observan, un ángulo que tenga 0 grados de amplitud es aquel ángulo en el cual no se ha realizado ningún giro. Y te pregunto, ¿en la pizarra aparece un caso como este? Pues claro, es este último. Es decir, en esta ocasión no realizamos giro, se mantienen las dos semirrectas y decimos que este ángulo es un ángulo nulo. ¿Por qué? Porque él tiene 0 grado de amplitud. Pueden realizar la anotación y escribir que este ángulo es un ángulo nulo y la amplitud de él es 0 grado. Recuerda que para escribir 0 grado se escribe la amplitud y encima a la derecha se hace un círculo pequeño que nos indica grado. Vamos a ver si podemos buscar la amplitud de otro ángulo trazado en la pizarra observando el semicírculo. Observen que si vamos a buscar un ángulo que una de las semirrectas, o es decir, uno de sus lados, coincida con el 0 y el otro lado coincida con 180, es decir, que los lados del ángulo sean semirrectas opuestas, ese ángulo, observen que tiene
180 grados de amplitud. Observen si en la pizarra detenidamente para ver en qué ángulo de los que he trazado allí tiene 180 grados de amplitud. Pues claro, es este caso donde están las semirrectas opuestas y él tiene 180 grados de amplitud. Te propongo que copies la nota que viene a continuación. Los ángulos que miden 180 grados se llaman llanos. Es decir, el ángulo que acabamos de analizar en la pizarra es un ángulo llano porque él tiene 180 grados de amplitud. Quiero mostrarles ahora una hoja. Si observamos la hoja, el borde de ella, es decir, por ejemplo, este que está aquí, y hacemos en ella un señalamiento que nos indica un punto, podrán apreciar que hemos dividido la recta en dos semirrectas, es decir, la representación de esta recta que indica el borde de la hoja, la hemos dividido en dos semirrectas con el punto. Y como pueden ver, estas semirrectas son opuestas. ¿Estás identificando el ángulo? Claro, es un ángulo llano. Y por supuesto, ¿sabes su amplitud? ¿Qué amplitud tiene? 180 grados. ¿Qué les voy a demostrar? Pues bien, voy a realizar el doblez de esta hoja por su vértice, es decir, voy a doblar la hoja por el vértice del ángulo llano, pero de forma tal que sus lados coincidan. Veamos, observen. Voy a profundizar el doblez y he dividido el ángulo llano en dos ángulos. Si observan, esos ángulos son iguales, pues coinciden uno con el otro al doblarlo. Si el ángulo llano tiene una amplitud de 180 grados, cada ángulo que obtuve tiene una amplitud de ¿cuánto? Claro, de 90 grados. Y entonces, estamos en presencia de un nuevo ángulo. Veamos. Un ángulo recto mide 90 grados. Repetimos, un ángulo recto siempre tiene una amplitud de 90 grados. Te propongo que pienses dónde encuentras ángulos de 90 grados. Por ejemplo, en el cartabón, si nosotros lo observamos, vemos que este ángulo es de 90 grados, es decir, es una escuadra. Y si piensas, podrás encontrar otros ejemplos de ángulos de 90 grados, que como reitero se llaman ángulos rectos. Si una mesa tiene una superficie rectangular, la esquina de la mesa es también un ángulo recto, por ejemplo. Y así sucesivamente podemos encontrar varios ángulos rectos. Si vamos a la pizarra, yo voy a colocar el cartabón porque ya sé que es una escuadra, por ejemplo, en el primer ángulo.
Si observamos, los lados del ángulo coinciden con los lados del cartabón. Luego es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y ahora les quiero borrar, como he señalizado la abertura, voy a colocar 90 grados y en este caso particular la abertura la vamos a hacer en forma de escuadra. Solo, reitero, coloco la escuadra cuando el ángulo es de 90 grados. Como pueden apreciar, nos quedan aún 3 ángulos por ver su amplitud y también por clasificarlo. Veamos, en este caso que les estoy señalando, si ustedes observan, primeramente se hizo un giro, si me detengo en este giro, de forma tal que la semirrecta OR sea opuesta a la semirrecta OQ, hemos realizado un giro de 180 grados. Y si vamos en el semiplano de abajo, vemos el giro es de 180 grados también. Como ustedes pueden observar, hemos dado una vuelta completa y 180 grados más 180 grados es 360 grados. En este caso, el ángulo es un ángulo completo o ángulo de una vuelta y tiene una amplitud de 360 grados. Pueden anotarlo que es un ángulo de una vuelta, hagan la anotación, pues aquí en la pizarra está muy pequeño el espacio, anoten que es un ángulo de una vuelta, un ángulo completo y tiene una amplitud de 360 grados. Nos quedan 2 ángulos para clasificarlo y buscar su amplitud. Les propongo clasificarlo primero y después determinar la amplitud. Veamos. Observen que primeramente se trazó un ángulo recto, pues vamos a tomar este ángulo como referencia. Y ahora se ha trazado dentro de ese ángulo recto otro ángulo. Observen. Y se han trazado sucesivamente varios ángulos. Pero si observan, esos ángulos los vamos a llamar ángulos agudos. ¿Por qué los vamos a llamar ángulos agudos? Porque ellos miden más de 0 grados y miden menos de 90 grados. Observen, los ángulos que acaban de ver son ángulos agudos porque ellos miden más de 0 grados y menos de 90 grados. Observen la siguiente imagen. Se ha trazado un ángulo recto, es decir, 2 ángulos rectos, y han visto que comienzan a surgir ángulos. Observen que un lado del ángulo se mueve mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Y estamos en presencia de los ángulos obtusos, es decir, los ángulos que acaban de ver son ángulos obtusos porque ellos miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Repetimos, un ángulo es agudo si él tiene una amplitud entre 0 grados y 90 grados y un ángulo es obtuso si su amplitud está entre 90 grados y 180 grados.
les propongo entonces clasificar los dos ángulos que quedan en la pizarra y determinar su amplitud. Veamos. En este ángulo, si usted tiene claramente la idea de una escuadra, de observarlo puede darse cuenta que es un ángulo menor que 90 grados. Pero si tomamos, por ejemplo, el cartabón, que ya sé que este ángulo en esta posición tiene 90 grados, vemos que el lado PB del ángulo queda dentro de la escuadra. Es decir, ese ángulo es un ángulo agudo. Y vamos a ver, ya vamos a clasificar, hemos visto su clasificación, le propongo clasificar el otro ángulo para después determinar las amplitudes de ambos. Veamos. Si lo mido con la escuadra o cartabón, observo que tiene una amplitud mayor que 90 grados. Observen, el lado FB está fuera del ángulo, es decir, fuera de la escuadra. Luego, tiene una amplitud, este lado, mayor que 90 grados, pero menor que 180. En este caso digo que el ángulo AFB es un ángulo obtuso. Y vamos ahora a determinar sus amplitudes. Para eso usamos el semicírculo. Es importante ver cómo colocar el semicírculo, pues hasta el momento no lo hemos hecho con precisión. Observen, hacemos coincidir el centro del semicírculo, hacemos coincidir su centro con el vértice del ángulo. Hacemos coincidir un lado del ángulo con 0 grados. Y ahora determinamos cuál es, dónde, con quién coincide el otro lado del ángulo. Como ustedes pueden ver, yo no observo dónde está ubicado el lado de este ángulo en el semicírculo. ¿Qué debo hacer? Prolongar el lado. Veamos ahora. Como ustedes pueden apreciar, ya puedo precisar cuál es la amplitud del ángulo. Hasta aquí tengo 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 grados. Recuerden que es aproximadamente, pues estamos usando instrumento y podemos, o por supuesto, cometemos algún error. Luego, este ángulo tiene una amplitud de 66 grados y como pueden observar, es un ángulo que tiene una amplitud menor que 90 grados. Veamos qué ocurre con el obtuso. Vamos de igual forma a hacer coincidir el vértice con el centro del semicírculo, hacemos coincidir un lado del ángulo con 0 grados y ahora observen que en esta ocasión sí el lado del ángulo sobrepasa el semicírculo y no tengo dificultades para su lectura. 120, 121, 122, 123, 124 y aproximadamente este ángulo mide 125 grados. Es decir, el ángulo AFB tiene una amplitud de 125 grados. Observen, reitero que es un ángulo obtuso. Como pueden apreciar, en la clase de hoy hemos estudiado los ángulos. Hemos visto cuáles son sus elementos, que reitero, son el vértice y los lados. Y además los clasificamos, viendo sus amplitudes. Es importante que ustedes recuerden la clasificación de los ángulos. Yo quiero retomar la pizarra para dar la conclusión final de la clase, es decir, de la lección que estamos viendo en el día de hoy. Quiero comenzar viendo el ángulo nulo. Recuerden que el ángulo nulo es aquel ángulo que tiene 0 grados de amplitud. Este ángulo lo nombramos ángulo completo
o ángulo de una vuelta porque su amplitud es de 360 grados. Este ángulo lo nombramos ángulo llano porque su amplitud es de 180 grados. El ángulo A o B es un ángulo recto porque su amplitud es de 90 grados. Ahora, si observamos el ángulo APB, vemos que es un ángulo agudo porque su amplitud es mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Y el ángulo obtuso es el ángulo AFB, pues su amplitud tiene 125 grados. Observen que es una amplitud mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Es, reitero, muy importante que recuerdes esta clasificación. Espero no tengas dificultades para resolver los ejercicios que corresponden en el folleto a esta lección. Y si presentas alguna duda, te sugiero que consultes el facilitador. Espero que nuestra lección les haya resultado interesante, que continúen estudiando y nos vemos en un próximo encuentro.